Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Halil Ibrahim Ceyhan busca desesperadamente el perdón de Esla Turkoglu en su propia casa? Descubre la verdad impactante detrás de esta visita inesperada. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos los fanáticos de las series turcas con la boca abierta. Estamos hablando de un evento que nadie vio venir, pero que todos estaban esperando en el fondo de sus corazones. La noche pasada, bajo una atmósfera llena de misterio y tensión, Halil Ibrahim Ceyhan fue visto nada menos que frente a la casa de su excompañera y antiguo amor, Esla Turkoglu. Sí, han escuchado bien. Halil estaba allí, y no parecía ser una visita casual. Según lo que se ha podido observar en este encuentro que parece sacado de una película romántica, la situación estaba cargada de emociones muy fuertes. Todo comenzó cuando el coche de Halil se detuvo frente a la residencia de Esla. Los testigos dicen que él permaneció dentro del vehículo por unos minutos, como si estuviera reuniendo el valor necesario para enfrentar lo que vendría. Finalmente, bajó del coche. Se le veía decidido, pero también con una expresión de tristeza que no podía ocultar. Caminó hacia la puerta y, después de dudar un segundo, tocó el timbre. Fue un momento eterno para quienes observaban desde lejos. ¿Abriría ella la puerta? ¿Lo rechazaría? La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cuando la puerta finalmente se abrió, allí estaba Esla Turkoglu. Su expresión era una mezcla de sorpresa y confusión. No esperaba verlo allí, especialmente después de todo lo que se ha dicho sobre su separación y la distancia que han mantenido últimamente. En ese instante, comenzó un diálogo que, aunque no pudimos escuchar en su totalidad, sus gestos decían más que 1000 palabras. Halil, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en los ojos de ella, parecía estar explicando algo muy importante. Se podía ver en su rostro que estaba pidiendo una oportunidad, tal vez una explicación o simplemente un momento para ser escuchado. En un momento de la conversación, se escuchó a Halil decir con voz firme pero emotiva, Esla, no puedo seguir fingiendo que todo está bien. He venido aquí porque necesito saber si todavía hay una esperanza para nosotros, no puedo dejar que nuestra historia termine así. Estas palabras, cargadas de sentimiento, parecieron afectar profundamente a Esla. Ella, que al principio mantenía una postura defensiva, cruzada de brazos y con el rostro serio, comenzó a suavizar su expresión al escuchar la sinceridad en la voz de Halil. Sin embargo, la respuesta de ella no fue inmediata. Hubo un silencio largo, uno de esos silencios que pesan. Esla miró hacia el suelo, luego hacia él, y respondió, Halil, sabes que las cosas no son tan simples. Hemos pasado por mucho dolor y no sé si estoy lista para abrir esa puerta de nuevo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué has venido esta noche? La conversación continuó allí, en la entrada de la casa, bajo la luz tenue de la calle. No hubo gritos, no hubo peleas, solo dos personas que alguna vez compartieron un gran amor tratando de entender dónde se encuentran ahora. Halil insistía, gesticulaba tratando de convencerla de algo. Quizás le estaba diciendo que ha cambiado, que las cosas pueden ser diferentes esta vez. No me iré hasta que me digas que ya no sientes nada, le dijo él en un momento de desesperación romántica. Esas palabras resonaron fuerte. Es la clásica escena donde el protagonista lucha por su amor contra todo pronóstico. Esla, por su parte, parecía estar en una encrucijada emocional. Por un lado, el pasado y las heridas, por el otro, el hombre que una vez amó parado frente a ella, vulnerable y sincero. No es justo que vengas así y me pidas respuestas inmediatas, le contestó ella, dando un paso atrás, como queriendo proteger su corazón de una nueva desilusión. Este encuentro nos hace preguntarnos muchas cosas. ¿Halil Ibrahim Ceyhan realmente quiere volver? Todo indica que sí. Su presencia allí, a altas horas de la noche, arriesgándose a ser visto por la prensa y los fans, demuestra que sus intenciones son serias.
No es fácil para un hombre de su fama exponerse de esa manera si no hay un sentimiento real detrás. ¿Y Esla Turkoglu, qué siente ella? Aunque se mostró cautelosa, el hecho de que no le cerrara la puerta en la cara y se quedara a escucharlo es una señal. Una señal pequeña, pero una señal al fin. En el mundo del amor y las relaciones, a veces el orgullo es el mayor enemigo, pero parece que Alil ha decidido dejar su orgullo de lado para luchar por lo que quiere. Los fanáticos en las redes sociales ya han comenzado a crear teorías. Algunos dicen que esto es el comienzo de una reconciliación, que el amor triunfará al final. Otros son más escépticos y creen que el daño ya está hecho y que Esla no debería volver atrás. Pero lo que vimos esa noche fue real. Fue humano. Dos personas intentando comunicarse más allá de la fama y las cámaras. La visita duró cerca de media hora. Al final, no vimos un abrazo de película ni un beso apasionado, pero tampoco vimos una despedida definitiva. Alil se dio la vuelta y caminó hacia su coche, pero antes de subir, miró una última vez hacia la puerta donde Esla seguía de pie. Ella no entró inmediatamente, se quedó allí viendo cómo él se alejaba. Esa imagen final nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Habrá una segunda parte de esta conversación? ¿Se reunirán en privado lejos de las miradas curiosas? Lo cierto es que este paso de Alil ha cambiado el juego. Ha puesto las cartas sobre la mesa y ahora la pelota está en el campo de Esla. Es fascinante ver cómo estas historias de la vida real a veces superan a la ficción de las series que ellos mismos protagonizan. La química que tenían en pantalla parece no haberse apagado del todo en la vida real. Alil ha demostrado valentía. Ha ido a buscarla, ha dado la cara. Y eso, queridos amigos, es algo que se valora mucho. Ahora, solo el tiempo dirá si este encuentro nocturno fue el cierre definitivo de un capítulo doloroso o el comienzo de una nueva y hermosa temporada en sus vidas. Nosotros estaremos aquí, atentos a cada movimiento, a cada gesto y a cada nueva noticia que surja sobre esta pareja que tanto queremos. Porque donde hubo fuego, cenizas quedan, y parece que el viento de esa noche ha reavivado una llama que muchos creían extinta. Manténganse conectados porque esto no termina aquí, seguramente tendremos más novedades muy pronto sobre la decisión que tomará Esla tras esta visita sorpresa. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia. Esta situación es realmente complicada y llena de emociones. Quiero leer sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Esla Turkoglu debería darle una segunda oportunidad a Alil Ibrahim Ceyhan después de todo lo que ha pasado? ¿O piensan que es mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante? Si ustedes estuvieran en el lugar de Esla, ¿qué harían si su expareja apareciera en su puerta pidiendo hablar? ¿Creen que el gesto de Alil fue romántico y valiente, o fue una presión innecesaria? Por favor, escriban sus pensamientos abajo, me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes sobre estos temas del corazón. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de esta historia, activen la campanita de notificaciones y denle like al video si les ha gustado este reportaje especial. Hasta el próximo video, cuídense mucho.